Maestra. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Hola, muy buenas tardes a las personas que están conectadas y por aquí también se encuentra con nosotros el maestro Modesto, a quien le damos también la bienvenida a esta charla. Pues presento al maestro Rigoberto, él es director del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas de aquí del estado. Y pues él nos compartirá su charla sobre organización comunitaria. Ese es su tema. Bueno, damos inicio con esta charla, con esta primera charla de una serie de cuatro que llevaremos a cabo en esta semana y la próxima semana. Dos en esta semana. Empezamos hoy, una charla más el miércoles y la próxima semana igual lunes y miércoles en el mismo horario de 5 a 7. Por aquí los vamos a estar esperando. Y bueno, pues aquí con ustedes el maestro Rigoberto. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente a través de este medio. Agradecido con la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí por la invitación que se nos hace para poder compartir un tema muy interesante acerca del sistema de organización comunitaria de la cultura náhuatl. Ipainin Tiotlak, Ñamextlajpaloa y Kamiak Pakilistli, Neliani Olpaki Pampa Ama Techmaka ini Kakiwili, Campa Nesnelia, Nisneki Nokia Ñamechtomilis, Se Kentzin, Tlen Catlitojuantin, Tichiwa, Ipaini Teyowali, Campa Tochinanco, Timopantian, Huayeca, Amas Nesnelia, Tlascamatilia ini Caslamachtiloyan, Tlen Itocax, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los acabo de saludar en mi lengua materna, que es el náhuatl, agradecido por la invitación y bueno, vamos a compartirles un poco acerca del tema del sistema de organización comunitaria de la cultura náhuatl. Entonces, pues, les agradezco muchísimo por esta consideración y bueno, quisiera eh, iniciar con con esta charla, comentándole lo siguiente, que es muy frecuente escuchar, ¿verdad? De que para la cultura o para los pueblos, por ejemplo, las ciudades, de repente desconocen mucho lo que es el tema del sistema de organización comunitaria. Hemos escuchado con frecuencia, por ejemplo, de que los pueblos indígenas pues son muy raros, que son eh, muy fiesteros en ese sentido, pero bueno, para nosotros los pueblos originarios, pues es de alegría, es de convivencia. Y bueno, pues voy a estar abordando el tema de el sistema de organización comunitaria. Y para ir entrando en contextualización, pues comentarle lo siguiente, pues México pues es considerado como un país multiétnico, pluricultural, en la cual pues existen alrededor de 68, 70 lenguas en nuestro país y es reconocido como una nación pluricultural y multiétnica. El INEGI, por ejemplo, pues considera, tiene identificado alrededor de 4.450.000 personas con características o son hablantes de alguna lengua indígena. Y el sistema
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues tiene considerado hasta el momento 70 lenguas originarias. Entonces, con la modificación del artículo segundo constitucional, pues se le da lo que es el mayor énfasis a los pueblos originarios, a la cultura, a las poblaciones indígenas, y creo que ese es un tema muy interesante que hoy vamos a estar analizando. Yo les voy a compartir desde mi experiencia, ¿verdad? Desde mi comunidad, porque soy originario de un pueblo, de una comunidad, y yo les voy a compartir, a lo mejor va a diferir en algunos contextos, porque también depende mucho del municipio, de la localidad, del lugar donde uno se encuentra. Cada una de ellas pues tiene una particularidad. Para ir entrando en este tema, pues quisiera preguntarles, ¿verdad? A los participantes por ahí, ¿qué es el sistema de organización comunitaria? Creo que hemos escuchado este término acerca de la organización comunitaria, pero para nosotros, ¿qué es o cómo lo consideramos, verdad? Desde nuestro conocimiento. No sé si le voy a dejar un espacio por ahí a alguien, si nos puede aportar alguna idea, algún concepto, algún término desde el conocimiento, y ahorita les comparto la definición o cómo es considerado una organización comunitaria. No sé, alguien quiera participar ahí, adelante. Bueno, maestro Rigoberto, quizá la organización comunitaria tenga que ver con, o en parte con la organización o la forma en que las comunidades se organizan en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, la distribución del trabajo, etcétera. Dicho de manera general, no sé, maestro, si estos conceptos sean más o menos lo que nos presentará u otra cosa, ¿verdad? No, sí, sí, de hecho, para allá vamos hacia ese punto, ¿no? Medular. Este, Sí, como lo acaba de decir, ahí les voy a presentar tres definiciones. Usted lo acaba de comentar muy acertadamente. Son formas de organización, tanto política, las formas en que se organizan las comunidades. Ahí, por ejemplo, dice que son los acuerdos que toman las personas de una comunidad para un fin común y para beneficio de todos. De esta manera, pues sustentan sus relaciones y su quehacer comunitario. Es una entidad sin fines de lucro que opera en una comunidad o área geográfica específica, y es cuando un grupo de personas se unen para ver los problemas que les afecta dentro de su comunidad y pues buscan las mejores soluciones en consenso, y los problemas pueden ser de carácter social, de carácter cultural, puede ser de carácter económico, puede ser de carácter político, y todo trabajo realizado. Bueno, esta es una característica importante que tienen los pueblos originarios. Por ejemplo, deben de tener dos cosas en común: perseguir un mismo objetivo y tener los mismos intereses. Creo que una característica muy importante que tienen los pueblos originarios precisamente es eso, de la forma en que se organizan, la forma en que ellos buscan alcanzar un objetivo. Prácticamente esto se lleva a cabo mediante asambleas comunitarias, que es un tema muy importante, y que de ahí se toman en cuenta las opiniones, las sugerencias, se toman en cuenta las participaciones de toda la población en general. Más adelantito les voy a compartir cómo está estructurado las comunidades, porque cómo están organizadas las comunidades. Es importante mencionar que dentro de los grupos étnicos o dentro de la cultura náhuatl, para nosotros, todo lo que tenga que ver con naturaleza, con animales, pues son sagrados, ¿verdad? Con lo que es el agua, los árboles, las plantas, para nosotros es algo sagrado. Entonces le debemos mucho respeto, y sobre todo, pues esa es una característica de los pueblos originarios.
En México, pues de repente por ahí se escuchan diferentes tipos de comentarios, personas que, por ejemplo, desconocen la forma de cómo están organizados las comunidades, pues de repente sí se escuchan comentarios, algunos a lo mejor de manera negativa, porque si nos damos cuenta, en algunas comunidades pues tienen establecidos sus propias reglas, tienen establecidos sus propias normas y toman en cuenta esos acuerdos que se realizan en la asamblea. Y hay preguntas o hay dudas de por qué, por ejemplo, hay comunidades donde si una persona comete algún delito, alguna falta dentro de la comunidad, pues se reúnen en asamblea y determinan imponerle un castigo, ¿verdad? Y de repente para los pueblos o los municipios o las cabeceras o las personas que desconocen esa parte, pues se les hace raro y se sorprenden que por qué, por ejemplo, lo encerraron tantas horas, por qué, de repente lo colgaron, ¿no? Hasta en ese término anteriormente, pues sí se aplicaban ese tipo de castigos, ahorita no, pero sí hay leyes que protegen y reconocen constitucionalmente la libre determinación de los pueblos indígenas. Entre ellas está lo que es el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual pues reconoce lo que es la libre determinación de los pueblos indígenas, al igual que el artículo segundo constitucional, el artículo noveno constitucional, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural. En ellas, pues podemos encontrar una serie de normas establecidas que de alguna u otra forma sustentan esa parte jurídica de los pueblos originarios. Entonces, pues es importante conocer esas leyes y sobre todo, pues en la aplicación también. En los pueblos originarios normalmente están distribuidos, organizados por ejemplo, por ejidos, barrios, colonias, dependiendo de la organización que se tenga dentro de la comunidad. ¿Qué es un ejido? Bueno, un ejido es una forma de propiedad social agraria donde un grupo de ejidatarios tienen derechos sobre un terreno para uso y explotación colectiva y se caracteriza por ser inalienable, inembargable e imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no se puede vender, que no se puede embargar ni perder por falta de uso. Las características de un ejido, por ejemplo, pues es de propiedad social, no son de propiedad privada, sino que pertenecen a una comunidad de ejidatarios. Y dentro de los ejidos, pues existen ejidatarios, que son personas, quienes participan en este tipo de actividades y en las cuales cuando se lleva a cabo una asamblea, pues son los que participan directamente. Un ejido, dentro de un ejido, pues se lleva a cabo lo que es el uso colectivo de las actividades agrícolas, pueden ser ganaderas, pueden ser agrícolas u otras actividades económicas de forma colectiva. Y bueno, como les mencionaba, pues no se puede vender ni transferir a particulares, no se pueden embargar para cubrir deudas u otros compromisos financieros. Aquí, para ir metiéndonos ya al tema principal sobre la organización, quiero comentarles de que anteriormente había lo que son los consejos de ancianos. ¿Qué es un consejo de ancianos? Bueno, pues es un grupo de personas que se encargaban de orientar, que se encargaban de resolver los conflictos, se encargaban de guiar, se encargaban de dar consejos a las autoridades correspondientes, pero este consejo de ancianos no se conformaba por cualquier persona, sino que tenía que ser una persona con un ejemplo, una persona ejemplar, una persona con un gran liderazgo, una persona
que pues haya sido muy responsable y comprometido con la comunidad. Entonces, prácticamente ese consejo de ancianos se formaba con personas que tenían mucha sabiduría, mucho respeto y reconocimiento por parte de la comunidad. ¿Y cuál es el papel de este consejo de ancianos? Pues fortalecer la cultura, eh, transmitir los saberes, experiencias en las funciones, porque ellos, para poder formar parte de un consejo de ancianos, pues tenían que conocer cada una de las funciones o de los cargos comunitarios que había, ¿no? Hace poco estuve en un evento de cambio de fiscal. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de los fiscales y qué papel desempeñan esos fiscales dentro de las comunidades. No en todas las culturas ni en todas las comunidades tienen este tipo de organización. Allí las personas pues se reunieron, convivieron, porque el cambio de fiscal, bueno, adelantándoles un poquito, el fiscal es una persona que se encarga de organizar a la población, a la gente, a los vecinos, cuando alguien fallece dentro de la comunidad. Y en ese evento, en esa actividad, se reunieron, convivieron, pero había una persona, como la comunidad ya no tiene personas mayores con esa experiencia, lo que hizo es orientar a los nuevos integrantes del fiscal, decirles cuál es el papel, decirles cómo se deben de conducir, qué es lo que debe de hacer. Entonces, parte de ahí lo que es el Consejo de Ancianos. Desafortunadamente, muchos de nuestros abuelos, muchas de las personas ya mayores se nos adelantaron por enfermedades, por lo del COVID, de la pandemia y todo eso. Entonces, quiérase o no, estamos perdiendo muchas personas que son, que se han, que han conocido la cultura y que desafortunadamente se nos han estado adelantando en el camino, ¿no? Pero sí son personas que realmente mi admiración y respeto porque conocen de la función que tiene cada una de los cargos, ¿no? Dentro del ejido, por ejemplo, a lo mejor ya les voy a hablar un poquito más específico y concreto. Dentro del ejido, pues existe lo que es el comisariado ejidal, existe el consejo de vigilancia. El comisariado ejidal, por ejemplo, pues lo conforman el presidente, un secretario y un tesorero. El, ¿Cuál es el papel del comisariado ejidal? Pues es ejecutar los acuerdos de asamblea. Él es el responsable o el representante legal del ejido. Su papel es administrar a la comunidad, al ejido, perdón, defender las parcelas, los terrenos, todo lo que tenga que ver con los terrenos, con parcelas, él es el responsable. De coordinar los trabajos del ejido, de ser un gestor también. Él es el responsable, por ejemplo, si hay una persona dentro de la comunidad que sembró una mata de naranjas, pongamos, ¿no? Y pues rebasó el límite de la propiedad de la otra persona, pues él es el responsable de dialogar, de defender esa parcela si está invadiendo al vecino. Entonces, él es el responsable de defender lo que son los terrenos. Y en el caso del Consejo de Vigilancia, él tiene otro papel también muy importante. Está conformado por un presidente y dos secretarios. El Consejo de Vigilancia no es para hacerle compañía nada más al comisariado ejidal, porque hasta eso en la actualidad pues se ha tergiversado ese tema, ¿no? En cuanto a las funciones de cada una de las autoridades correspondientes. El Consejo de Vigilancia tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque debe de vigilar que todas las actividades que se hagan sea de manera transparente, que sea de manera honorable, en el sentido de que si el comisariado ejidal está cometiendo por ahí alguna falta con los ejidatarios o se está prestando a algún tipo de situación,
Entonces, el Consejo de Vigilancia tiene la facultad de convocar a una asamblea comunitaria y dar a conocer a los ejidatarios de la falta que está cometiendo el comisariado ejidal. Y entonces ahí los ejidatarios tienen voz y voto para decidir qué es lo que se tiene que hacer con el comisariado ejidal. También hablamos de la transparencia y la rendición de cuentas. Normalmente en los ejidos existen, por ejemplo, o se tienen terrenos ejidales, que ese no le pertenece a nadie, sino que al ejido. Y en ocasiones, pues se siembran, por ejemplo, aquí en el ejido donde vivimos, pues se tienen alrededor de 10 hectáreas de terreno y en ese terreno se tiene sembrado matas de naranja, pero el comisariado ejidal o nadie puede entrar ahí porque sí, o nadie puede vender esa naranja a cualquier comprador, sino que ese tiene que decidirse mediante asamblea qué es lo que se va a hacer con esa naranja, a quién se le tiene que vender. Y al momento de hacer, por ejemplo, el corte de la naranja, pues tiene que ser de manera transparente y tiene que rendirse cuentas a los ejidatarios. Y pues sobre todo, pues denunciar irregularidades, ¿verdad? Que pues sabemos que cuando hay dinero, pues a veces es muy fácil de pues decir, me tomo un refresco. Bueno, a lo mejor un refresco no pasa nada, ¿verdad? Pero en ocasiones, pues sí, suceden cosas o irregularidades dentro de las comunidades, pero esa es la facultad del Consejo de Vigilancia de denunciar las irregularidades que pueda detectar dentro de la comunidad. Algo muy importante que por ahí platicaba con una persona de aquí del bar, del ejido, decía que, por ejemplo, si hay un hijo que, bueno, ahorita en la actualidad se deja a un sucesor como responsable de los terrenos y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, si se llegara a detectar que ese sucesor pues está presionando, bueno, en caso de que llegara a faltar el papá y queda la madre de familia, pues él tiene que velar por esa madre de familia. Prácticamente ella pasa a ser ejidataria y no puede decir la persona que sucede al padre de familia, pues es que ella es mío, ¿no? Es prácticamente los terrenos que le correspondían al papá, pues pasan en manos de la mamá. Y si hay un hijo, en este caso el sucesor, está exigiendo a su mamá de que le dé el terreno a la fuerza o quiere firmar un documento de que se le está asignando ese terreno, ahí puede intervenir el comisariado ejidal. En algo que por ahí pues suele pasar, ¿verdad? Que en cada una de las reformas que existen en cada acción dicen que hay una reacción. Y por ahí hasta 1993 me comentaba por ahí lo que es el comisariado ejidal, que las autoridades tenían prácticamente el poder absoluto, eran considerados los propietarios de los terrenos que existían dentro del ejido, prácticamente eran como dueños de las parcelas. Y entonces ellos pues tenían toda la facultad, ellos podían decidir qué es lo que se puede hacer con esos terrenos. Desafortunadamente, no sé, bueno, digo desafortunadamente, a partir de 1994, pues ahí, pues traía como política de gobierno el presidente de la República, había, tenía como iniciativa lo que es la regulación de los terrenos, de las parcelas, y pues se implementó lo que son los certificados parcelarios, pero eh, ahora sí que hacían un análisis de las funciones que estaban teniendo en ese entonces las autoridades ejidales, pues ya no eran considerados como ya no tenían esa facultad. Prácticamente a partir de que Procede empezó a medir los terrenos, a medir las parcelas, las autoridades ejidales pues prácticamente pasaron a ser como representantes nada más de los ejidos. Entonces ellos ya no pueden resolver ninguna situación, por ejemplo,
cuando existe algún problema de algún terreno, de alguna parcela. Entonces, esa fue como que una consecuencia de la entrega, por ejemplo, de los certificados parcelarios. A lo mejor por un lado, pues sí, a las personas, pues se les dio ese certificado parcelario, pues de que para que se vea que que tenían esa propiedad. Pero por otro lado, pues afectó lo que es la, las funciones que tenían anteriormente las autoridades ejidales. ¿Y qué trajo como consecuencia? Bueno, pues como ya tenían un documento en el poder, como es el certificado parcelario, pues prácticamente decían, no, pues aquí tengo mi certificado parcelario, si yo quiero vender mi terreno, pues lo vendo dentro del ejido, dentro de una comunidad, y lo puede vender, pero trajo como consecuencia diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues aquí tratándose de mi comunidad, del ejido, ¿verdad? Pues vino gente que pues es de fuera, y que desafortunadamente pues ya no se quieren sujetar a las normas, a las reglas, a los acuerdos establecidos dentro de las comunidades. O sea que ya, como ellos vienen de fuera con otra mentalidad, no con la misma visión, como decía al principio, ni con el mismo objetivo, pues igual, o sea, les da igual, ¿verdad? De que una persona compra un terreno, se establece y aunque la autoridad va y le dice, mira, es que tienes que participar porque la organización comunitaria está de esta manera, pero simplemente a veces dicen, yo no quiero y ese terreno es mío y pues si quiero participo y si no, pues también, ¿no? Entonces, eso trajo como consecuencia, pues, que otras personas de otros lugares pudieran establecerse dentro de los ejidos. Otra forma de organización que existe, pues, son los barrios, ¿verdad? Partimos desde los ejidos, de ahí nos vamos a los barrios. En el caso específico de aquí donde vivo, pues, existen alrededor de 10 barrios. Por ejemplo, si decimos, Tlamaya, pues es barrio Tlamaya perteneciente al ejido de Mezcuayo, ¿no? Existen 10 y ahí pues el sistema de organización es diferente, porque en cada barrio existen, bueno, nada más antes de que se me pase, por ejemplo, el comisariado ejidal, ese abarca todos los barrios. Por ejemplo, si son 10 barrios, abarca los 10. Pero ya si son 8 barrios, pues tiene que abarcar toda esa parte, pero únicamente ahí participan y tienen voz y voto los ejidatarios. En el caso más específico de los barrios, ahí la autoridad o la forma de organización es diferente, porque ahí ya va más enfocado a un juez y a un delegado municipal. Está compuesto de la siguiente manera. Dentro del barrio, pues existe lo que es el juez auxiliar con sus respectivos integrantes, que viene conformado o está conformado por un suplente, está conformado por un secretario y un vocal. ¿Cuál es el papel de este juez auxiliar? Es impartir justicia, de manera que haya una buena organización dentro de la comunidad, que se mantenga el orden y la paz dentro de la comunidad, que si hay un conflicto, pues él tiene que mediar esa situación y tiene que apoyar sobre todo a la justicia indígena. Ese es el papel del juez auxiliar. Y otro integrante que podemos ahí mencionar es el tequigua. No sé si ustedes han escuchado del tequigua. ¿Alguno de ustedes sí ha escuchado qué es el tequigua o sabe qué es el tequigua? No. Antiguas son propiamente que se llaman los mandados, porque son los que hacen llegar el acuerdo de la autoridad, que hacen llegar a la persona que es citada o que haya cometido algún error, o simplemente porque o ha llegado algún documento de la presidencia municipal. Entonces, los tequiguas son los mandados que también le llaman, y tienen que ir a citar a las personas por si se requiere de hacer una reunión
Entonces ellos son los que se encargan de citar a todos los vecinos para que se concentren y hagan la reunión. En ese sentido, los tequiwas tienen esa función, llevar los recados de la autoridad para alguna cita, alguna reunión, o de otra índole, ¿no? También es que ellos son los que forman, en los municipios están los policías, pero en las comunidades existen los tequiwas. Sí. Exactamente, muy bien, gracias maestro. Exactamente, esa es la función del tequiwa. Bueno, nosotros en Náhuatl los conocemos como tequiwa, ¿verdad? Así les decimos, pero pues prácticamente es el citador en español. Podemos decir que es un citador. ¿Cuál es la función? Pues lo explicó bien el compañero maestro. Es, pues, ir a llevar el mensaje, prácticamente es el mensajero para cuando hay una reunión, hay una asamblea. Por ejemplo, si hay algún problema por ahí y hay que ir a agarrar al que cometió el delito, pues ahí él se encarga de mandar a llamar a la gente, ¿no? Pero esa es la función del tequiwa. Y en el caso en el caso del delegado municipal, pues prácticamente también tiene una función muy específica. Ahí está conformado por, bueno, depende mucho también de la cantidad de población que existe dentro del barrio, porque así pueden ser 2 vocales o 3 vocales, 4 vocales. Aquí no hay una regla o una cantidad fija para decir, es que tienen que ser 2 vocales nada más como en otros comités que conocemos, ¿no? Que tienen que ser presidente, secretario, tesorero y un vocal nada más. Aquí no hay, aquí depende mucho de la población que exista dentro de una comunidad o de un barrio. ¿Y cuál es la función del delegado municipal? Pues es primeramente identificar las problemáticas existentes en torno por ejemplo, a los servicios que existen, puede ser de energía eléctrica, de agua potable, de limpieza, o sea, de higiene, todo eso tiene que ver con la función del delegado municipal. Tiene que ser un gestor, por ejemplo, si ya mediante asamblea se detectaron que existen ciertas necesidades, él debe de ahora ser un gestor, a dónde tiene que buscar alianza con las instituciones para poder traer ese apoyo y buscar una mejoría para la comunidad. Promover el desarrollo de las comunidades, por ejemplo, si dentro de la comunidad no hay, supongamos que agua potable, pues tiene que buscar los medios y tiene que buscar, tiene que ser un gestor. También buscar el bienestar de la comunidad, ser un enlace también y sobre todo fomentar la participación de la comunidad. Pero prácticamente la función de un delegado municipal es ser gestor, velar porque dentro de la comunidad, dentro del barrio, pues exista una mejoría tanto en los servicios de salud, tanto en los servicios de agua, de energía eléctrica, todo lo que tenga que ver con servicios, ¿no? Algo otra forma de organización que existe dentro de las comunidades, pues es lo que les comentaba hace un momento, el fiscal. Sí está conformado por un secretario y 2 vocales. No en todas las comunidades tienen esta forma de organización. De hecho, es una de las formas de organización con mayor antigüedad. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos, bueno, depende también mucho del lugar, porque algunos tienen también otro tipo de una organización diferente, ¿no? Pero la función de un fiscal, por ejemplo, en la cultura náhuatl, pues sí existe, pero no en todos los barrios o comunidades tienen esa forma de organización. En otras comunidades, por ejemplo, el que se encarga de organizar todo lo que es cuando una persona fallece, pues se encarga el juez y el delegado. En este caso nosotros no. Existe el fiscal. El fiscal es el responsable de organizar las actividades cuando una persona se muere dentro de la comunidad. Tiene que ver
por ejemplo, ¿quién es el que, bueno, ahorita han cambiado bastante esta forma de organización, pero anteriormente ponían a la persona, por ejemplo, si alguien se muere, supongamos hoy, el fiscal tiene que ir tiene que ver quién es el que lo va a ir a cambiar, quién es el que lo va a ir a bañar, quién es el que lo va a ir a por ejemplo, a levantar el cuerpo para meter al ataúd. Bueno, ahorita ya se ocupa el ataúd, pero anteriormente pues era en petate, en una sábana, ¿no? Y más antes, pues en Cuatlapechla, hecho con madera, con palos, ¿no? Pero esa es la responsabilidad que tiene el fiscal. Y tenía que ver, por ejemplo, también con lo que es, quién es el que iba a hacer, por ejemplo, el panteón o quién iba a hacer lo que es, los trabajos para ahora sí que para ir a excavar la tierra, quién es el que va a ir a llevar la leña, quién es el que va a ir a lavar el nixtamal, quién es el que va a ir a hacer el mole, porque también en ese sentido no se ofrece, por ejemplo, a los visitantes, a los que acompañan a la familia, no se le ofrece cualquier comida, sino que también en cada uno de las actividades o eventos se tiene una alimentación, un platillo específico. Por ejemplo, pues no podemos dar enchiladas en un velorio, ¿verdad? No, sino que ahí tienen también su forma de organización y a la vez, pues también quiénes son los que van a ir a velar el cuerpo. Entonces, esa es la función del fiscal, de organizar todo lo relacionado cuando una persona fallece. Pero también tiene la responsabilidad de conocer el terreno dentro del Camposanto. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde terminan los límites de ese terreno? Porque como es un terreno ejidal, entonces si son 10 barrios para un solo terreno, pues también cada uno de los barrios tiene asignado ciertas medidas y el fiscal tiene que conocer de dónde termina, en qué parte termina, cuál es el área que tiene el terreno. También organizar y administrar, por ejemplo, las actividades que se van a realizar para lo del cambio de fiscal, para lo de la fiesta del Micailhuit o el Día de Muertos, todo eso le corresponde a él, la organización. Y también comentarle lo siguiente, ¿verdad? De que al menos aquí en la cultura náhuatl, pues al fiscal se le entrega también un bastón de mando, pero ese bastón de mando tiene un significado diferente al que se le entrega, por ejemplo, al juez y al delegado municipal o alguna autoridad correspondiente. El, el, este, el bastón de mando que se le entrega al fiscal tiene una función diferente, tiene otro significado y pues prácticamente por lo que me comentaron o de acuerdo a una investigación que yo estuve realizando por ahí, el fiscal pues se le entrega el bastón de mando porque esa es la medida que tiene que tener para la excavación de la tierra cuando alguien lo van a enterrar o lo van a sepultar. Y de igual manera, no son como las que ahorita conocemos, ¿verdad? A lo mejor estoy saliendo un poquito de tema, pero con lo del bastón de mando, pero sí se le hace entrega al fiscal para que él, pues prácticamente tiene un significado muy importante porque eso implica fuerza, poder, liderazgo, entonces sabiduría, entonces tiene que tener esas características, pero también no descuidar esa parte, porque también dentro de la cultura pues se tienen creencias muy arraigadas y a la vez pues sí hay ciertas consecuencias cuando uno no las maneja de acuerdo a los consejos que se le dan ahora sí que la gente adulta o la gente mayor. Bueno, ya en la actualidad pues existen otro tipo de autoridades, ¿verdad? Como es el Comité del Agua, el Comité de Salud, el Comité de Obras, Comité de Energía Eléctrica y bueno, entre otras. Pero anteriormente pues esas no existían como tal.
Y otro tipo de organización que existían, pues, por ejemplo, es el trabajo mano vuelta. El trabajo mano vuelta, ¿qué significa eso? Por ejemplo, se organizaban grupos de 6, 8, 10 personas, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. Aquí no tenían ningún, no entra ni el juez, ni el delegado, no entra el comisariado ejidal, ni el presidente municipal, ninguna otra autoridad, sino que son formas de organización que existen dentro de las comunidades o de los barrios. ¿Con qué finalidad? Para apoyar a la misma población de ahí cercana. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que si yo tengo una parcela de 1 hectárea, pero yo quiero limpiar y no cuento con los medios necesarios, por ejemplo, para pagarle a una persona, entonces se formaban esos grupos. Esos grupos de 10 personas se invitaban, oye, mañana pues quiero ir a chapolear, limpiar mi parcela, mi terreno, pero quiero que me echen la mano, ¿no? Entonces se organizaban en grupos de personas, iban, hacían el trabajo y por decir, dentro de 8 días, pues se realizaban otro trabajo, otro mismo integrante del grupo quería hacer o realizar un trabajo, entonces iban allá a realizar el trabajo y así sucesivamente. Entonces, por eso dice que es trabajo mano vuelta. ¿Por qué? Porque se ayudaban entre todos para sacar adelante los trabajos que se tenían dentro de las comunidades, ¿no? Pero son grupos grupos pequeños, pero a la vez esto se vino, con el paso del tiempo, esto se vino acabando, porque hay que decirlo, ¿no? En su momento hubo personas que se aprovecharon de esa buena voluntad y de esa buena disposición de las personas de las comunidades. Aquí una característica muy, este, y- eh, una característica que tienen los pueblos originarios es precisamente eso, la buena disposición, la buena voluntad de hacer las cosas, de apoyarse y perseguir un mismo objetivo. Para poder alcanzar un objetivo en común, pues se hacían este tipo de trabajos. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, pues hubo personas que se aprovecharon de esas situaciones y eso vino a fragmentar o a acabar prácticamente con este tipo de trabajos, ¿no? Desafortunadamente, hoy son muy pocas las personas o las comunidades donde todavía se practican este tipo de trabajos, pero pues creo que es importante retomarlas, pero todo queda a consideración de nosotros como pueblos originarios, ¿no? Y otro tipo de organización, pues es el trabajo a medias. No sé si hayan escuchado ustedes hablar del trabajo a medias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo no tengo un terreno, pero hay un tío, hay una tía o algún vecino que tiene un terreno grande y pues trabaja su terreno, pero no alcanza o tiene un espacio donde uno puede sembrar, pues uno va, platica con la persona, se le hace la propuesta de que si nos puede prestar y pues uno lo limpia. Por ejemplo, si yo quiero sembrar maíz, yo lo platico con la persona y si me autoriza, pues yo voy, tumbo el monte, lo limpio, y le siembro. Entonces, la otra persona le corresponde limpiar ya cuando esté un poquito más, ya esté sembrado. Y al final de cuentas, por ejemplo, cuando ya se cosechan, pues se dividen la cosecha. Por ejemplo, si se obtienen 40 costales de maíz, pues 20 para el dueño y 20 para mí. Esa es la forma de organización o el trabajo a medias. Pero también aquí ya no le anoté, hay otra forma de organización que son las faenas que se llevan a cabo dentro de la comunidad. Eso es algo que se realiza también para pues tener en buen limpio las calles, para poder tener limpio por ejemplo, los arroyos, para poder tener limpio una buena imagen dentro de la comunidad. Y esas faenas pues no se tardan y ahí sí se convoca a todos los vecinos para poder realizar algún trabajo, por ejemplo, ya sea para derramar ahí, por ejemplo, donde cruzan los cables, para quitar a lo mejor dentro de las escuelas o donde hay escuelas, pues también se pide o se solicita el apoyo
de las personas de la comunidad para hacer la limpieza. Entonces, esos son otros tipos de organización que quizás no se ven dentro de las comunidades, porque normalmente en las comunidades pues podemos ver al juez, al delegado, a los comités, al comisariado, pero este tipo de organización no son muy visibles, pero sí es importante mencionarlos porque dentro de las comunidades sí se llevan a cabo. Y pues desafortunadamente con el paso del tiempo, pues sí se han ido perdiendo esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque pues ya la mayoría de la gente, pues creo que el calentamiento global también tiene mucho que ver. Hoy, tristemente, pues podemos ver de que las matas de naranja, el mango florean, pero si uno siembra, por decir, en el mes de septiembre, octubre, de repente da o no da, porque el tiempo ya es muy cambiante. ¿Y por qué? Porque pues ya no llueve, y entonces así como puede darse, por ejemplo, la naranja o no puede darse, entonces el calentamiento global, lo que es la naturaleza, pues estamos viendo de que también ha estado sufriendo muchos cambios y eso, pues también quiérase o no, ha estado influyendo en este tipo de organizaciones, ¿no? El mano vuelta, pues ya nosotros en agua lo conocemos como Momatlanilot, Momatlanice, dice Momatlanice, o sea que nos vamos a echar la mano, ¿no? Y pues comentarles de que con el paso del tiempo, pues se han modificado diversas leyes, eh, pero también es importante señalar que si no se aplican de manera correcta, pues afectan también a las comunidades indígenas en el sentido de la pérdida de la identidad, los valores, la cultura, las costumbres, ¿no? Y hay una característica de los pueblos originarios que cuando hay una situación dentro de la comunidad, pues que se ayudan mutuamente. Y pues desafortunadamente hoy en la actualidad vemos que dentro de las comunidades esos valores se han perdido. Por ejemplo, nuestros abuelitos, yo tuve una experiencia porque yo ya fui también autoridad dentro de la comunidad y tristemente, ¿verdad? Por ahí se solicitó el apoyo de una institución educativa. O sea, los maestros solicitaron el apoyo de la comunidad para que hicieran una aportación económica para la reinstalación de la energía eléctrica. La sorpresa que tuvimos fue de que, por ejemplo, los padres que tienen o los vecinos que tienen hijos dentro de la institución son los que no aportaron y los que aportaron fueron aquellas personas mayores que saben que es importante apoyar a las instituciones, pues fueron los que dieron su aportación económica y sin tener hijos, sin tener a lo mejor nietos sí, pero pues esa es la realidad que vivimos el día de hoy, ¿no? De que en muchas comunidades pues ya no se practican estos valores y, por ejemplo, ya en la actualidad los cargos se ponen nada más ya como castigo también. Tristemente así se llevan o se realizan ahora, en el sentido de que pues vamos a poner de juez a tal persona, porque es el que no viene a las reuniones, porque es el que no participa, porque es muy irresponsable, ¿no? Pensando en que de esa forma a lo mejor se va a alinear. Sin embargo, pues las consecuencias o las, las situaciones son otras, porque lejos de hacerlo participar, mejor agarra sus maletas y dice, no, pues me pusieron cargo, mejor me desaparezco por un año, hasta el próximo año me regreso, ¿no? Tristemente, hoy en día así pasan. Y por ejemplo, pues anteriormente existían, o sea, para poder ocupar un cargo, tenías que empezar desde abajo. Desde abajo, ¿en qué sentido? Tenías que ser tequiwa, tenías que pasar a ser vocal, después secretario, después como suplente del juez o del delegado, y así sucesivamente, como que había una jerarquía, ¿no? No podía ser comisariado ejidal o no podía ser delegado si no has pasado a ser, por ejemplo, tequiwa, porque para eso debes de conocer cuál es la función de cada una de los cargos comunitarios que existen. Entonces, tristemente hoy no se ve eso y hoy
pues todo eso se tiene que hacer mediante asamblea, todos los acuerdos se tienen que respetar, todos los, las normas que se establezcan se tienen que respetar, porque de lo contrario, si no, pues sería una falta de respeto para cada una de las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces, es importante resaltar eso y pues creo que con eso termino, compartiéndoles pues esta experiencia desde mi comunidad, ¿verdad? Y pues no sé, agradecerles de antemano la invitación y no sé si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Hola, las personas que están conectadas, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el maestro Rigoberto, es el momento, pues ahora sí que de hacer la pregunta que tengan en mente. Pues hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar también ahora sí que el conocimiento que tiene el maestro Rigoberto. Ya sé que los que estamos aquí conectados, pues sí pertenecemos a un pueblo originario, a un grupo étnico, hablamos alguna lengua, ya sea Teneconáhuatl, que de alguna manera conocemos o tenemos idea al menos de la organización pues de la comunidad de donde somos originarios, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, queda por aquí el espacio para que la hagan. A la disposición del maestro. Aquí el maestro Modesto quisiera comentar o preguntar algo. Bueno, efectivamente, maestro, lo que usted expuso, perdón, fue algo muy importante, la forma de cómo se organizan nuestras comunidades para llevar a cabo los trabajos, como usted lo expuso. Uno de ellos precisamente la faena, que en algunos lugares todavía se sigue practicando y qué bien, ¿no? Qué bien que lo sigan practicando porque de esa manera se organizan para limpiar los caminos, arreglar los caminos, oír las carreteras, más que ya intervienen otros factores. ¿Ya? Por ejemplo, en la arreglo de las carreteras se encarga de la autoridad municipal, solicitan los pueblos comunitarios a la presidencia municipal para que arreglen, y en este sentido, pues, ahí ya cambia, digamos, bastante, toda vez que las personas que trabajan, porque ahí ya perciben un salario, un pago de su trabajo. Yo creo que en ese sentido también está bien. Anteriormente la faena era totalmente pues, libre de prestar la ayuda, al trabajo, a la comunidad para mantener las cosas en orden. Cuando construían alguna edificio, por ejemplo, la delegación municipal, se acompañaban entre todos, la autoridad municipal, en este caso el delegado y los jueces. Entonces ellos son los que convocaban a reunión a los vecinos, primeramente tomaban acuerdos, los trabajos que deben realizarse. Entonces, y en ese sentido se organizan, trabajan. Lamentablemente usted muy bien lo ha dicho, maestro, de que hay muchos valores culturales que están desapareciendo. La verdad, yo he observado en mis comunidades que me tocó en la época de mi trabajo, visitaba algunas escuelas y la verdad es que ya esas organizaciones se están perdiendo. Hoy en día, digamos, cuando las condiciones económicas, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes, salen pues en busca de empleo, en busca de trabajo, porque también las tierras, hay personas que en cada comunidad que tiene sus tierras en una buena porción,
bueno, pues a lo mejor sus hijos, un padre y sus hijos pues lo trabajan, lo cultivan, y si se produce, bueno, pues de ahí sale el mantenimiento. Sin embargo, las familias crecen, los señores grandes van, ¿cómo se llama?, se enferman o fallecen, y luego los hijos, pues también ven que no hay trabajo en las comunidades, pues se lanzan a las ciudades a buscar trabajo. Otras veces se van a las grandes ciudades, como en el caso que está sucediendo en estos momentos. Todos se trasladan a la ciudad de Monterrey. Y bueno, y los que se van, algunos regresan, pero algunos ya no regresan. Mejor se quedan por allá porque ya encontraron otra forma de vida. De tal manera que las comunidades están quedándose solas. ¿Sí? Solas. Y en ese sentido, tienden los valores culturales, elementos como son el respeto, como son la comunidad, como luego usted lo decía, trabajan en común, el trabajo de mano vuelta. En Nahuatl nosotros decíamos el tetito, porque yo soy de allá, que sea Mumatlane, Juan Mumapota. ¿Sí? Se gana, una persona va a trabajar a otra persona también, y luego esa persona también le va a ayudar, o sea, Mamatlani o Mamacota, ¿sí? Y en ese sentido, se gana, se gana el trabajo con la otra persona, se gana ir trabajando en su propiedad, y después él también viene a ayudar. De esa manera, es una organización, como usted lo dice, como usted lo dijo, digo que es una organización muy bonita, en verdad. Si todos fuesen y todos trabajaran de esa manera, digo, se ayudaron muchísimo. Sin embargo, se van perdiendo, se van perdiendo. Hubo organizaciones, yo recuerdo, yo trabajé también en Tamazunchale, en la dirección regional. Entonces, en este caso, el Centro Coordinador Indigenista, en este caso se establecía en Tamazunchale, creó trabajos comunitarios. Por ejemplo, en el caso del municipio de San Felipe, trabajaron sembrando caña, y les dijo el director del centro, no, pues yo les apoyo a ustedes, vamos, les voy a proporcionar la maquinaria, el trapiche para que ustedes puedan moler caña, pero no nada más para una sola persona, sino en comunidad, en conjunto. Y eso estaba muy bien, mientras que un compañero iba y supervisaba los trabajos, correcto, iba trabajando, empezaba ya a producirse el peloncillo, y luego la idea era de que trabajaban de manera comunitaria, así, unidos todos, que nadie trabaja para uno, sino es para todos. Desgraciadamente no faltó a alguien que por ahí que metiera la idea en las comunidades para que, bueno, ¿por qué están trabajando de esa manera cuando podrían trabajar de manera individual? Y entonces se aprovecharía mejor, pero ya es un trabajo meramente individual. Desgraciadamente un trabajo así se perdió, ya no se continuó trabajando. Estaba dando buenos resultados, porque la gente entendía perfectamente que y luego esos productos que lo querían, iba a producirse, lo tenían que trasladar a otro lugar, pero sin intermediario, porque la autoridad regional quería que esos productos, el piloncillo, lo llevaran, primero buscaran ¿cómo se llama?, alguna empresa por ahí que quisiera comprar piloncillo, y después ahí mismo se los trasladaban. Y de la venta, pues se distribuyeron. Sin embargo, no fue así, lamentablemente se perdió. Hoy en día también se está dando mucho ese fenómeno, digo, creo que ya lamentablemente, las nuevas generaciones ya van teniendo otra visión, de tal forma que se están perdiendo muchos valores de trabajos comunitarios. Y digamos, para recuperar, no sé, se torna muy difícil. Ya los jóvenes ya no quieren escuchar trabajos o que se hagan trabajos de esa naturaleza.
Pero bueno, vale la pena pues intentar. En este caso, yo siempre insistía en mi trabajo, insistía a mis compañeros, profesores bilingües que trabajamos en las comunidades, era que nuestra función no se terminara dentro de la escuela nada más, que no se encerrara dentro del aula, sino que saliéramos a la comunidad, sino que trabajáramos con la comunidad, estuviésemos con ellos asesorando, brindando asesoría, brindando todo tipo de orientaciones que se podían trabajar. Desgraciadamente todo se va perdiendo, lamentablemente, yo lo observaba. Y bueno, veo tantito en las comunidades también. Ahorita, por ejemplo, ya me doy cuenta que son las personas ya grandes de edad, son las que se quedan en las comunidades, pero lamentablemente se quedan ya abandonadas. Hay personas que solamente se murió la señora y quedó solamente el señor, o viceversa, nada más quedó la señora y el señor falleció. Entonces, pues viven ya, la verdad, en una extrema pobreza. A mí me tocó ver eso y es triste, lamentable, que algunos de los hijos, desde luego que en todos hay hijos que llegan y ven a sus papás y les apoyan, los ayudan, pero otras personas se van y ya no regresan, quedan sus padres a expensas de que ellos. Entonces, todos estos valores, lamentablemente, ya lo comentábamos con otros compañeros de hace años, y decíamos que el trabajo de educación indígena estaba muy bueno, muy interesante, toda vez que iba enfocado a la educación con los pueblos originarios. Lamentablemente, pues intervinieron otro tipo de organizaciones y entonces se fue, ¿cómo se llama? Destruyendo poco a poco, se fue destruyendo hasta el grado punto de ir desapareciendo. Hoy en día observo y escucho comentarios de que ya, lamentablemente, platicando en el ámbito de la educación, de que muchas comunidades ya no conocen al profesor o a los profesores que trabajan, toda vez que nada más llegan temprana hora y además ya a la hora de la 1 de la tarde, pues ellos se van. En fin, ya no tienen, digamos, conexión, vínculo con las comunidades, cuando las comunidades, la verdad, necesitan, digamos, así como mucha asesoría, darles ánimo, darles entusiasmo para que ellos puedan continuar aprovechando de esas organizaciones, como usted muy bien lo mencionó, maestro. Entonces, esto, ojalá que con el paso de los años, lejos de que desaparezcan estas formas de organizarse, se retome, se trabaje y bueno, ojalá que algún día recuperemos esa organización tan linda, tan bonita, tan hermosa que traían nuestras comunidades. Y bueno, yo creo que con un breve comentario que puedo aportar y pues felicidades, maestro, en verdad, muchas felicidades porque tiene muy clara la visión en torno al trabajo comunitario. Y bueno, pues todavía usted está en función. Lamentablemente yo ya estoy jubilado y yo en ocasiones, fíjese, porque en algún momento yo he comentado con algunos profesores, con algunas autoridades, digo que los que nos jubilamos, a lo mejor una plática, una conversación lo podemos hacer, lo podemos aportar, toda vez bueno, los que todavía nos podemos manejarnos, caminar, pero lamentablemente ya también nos dejan, nos abandonan, y bueno, ya no podemos. Sin embargo, qué bueno, maestro, felicidades por esta plática, por este trabajo que usted está presentando. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro, por sus palabras de ánimo. Tenemos un reto muy grande, en cierta forma, lo comentó usted muy acertadamente, se han perdido los valores, se deben a diversas situaciones, ¿verdad? Tanto
lo que es la falta de identidad cultural, lo que es la falta de oportunidades, tienen que emigrar los vecinos o la población indígena, pero se van y se olvidan de la cultura, se olvidan de su lengua, olvidan incluso de la familia. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando les asignan una porción de tierra, de terreno, lo que hacen es venir, vender, se van y nunca vuelven, ¿verdad? Entonces, tristemente, eso es lo que sucede, pero tenemos un reto. Por ahí estamos trabajando juntamente con la Dirección de Educación Indígena de aquí del estado de San Luis Potosí. Estamos trabajando esa parte de retomar lo que son las prácticas culturales de lenguaje oral y escrito, rescatar precisamente ese tipo de organización comunitaria, porque realmente, y usted lo ha de saber, maestro, de que cuando la gente se reúne es de risas, es de alegría, es de convivencia. Entonces, ese tipo de actividades realmente, pues te daba gusto ir a trabajar con ellos, porque pues, ya sabe que hay, luego dentro de las actividades, pues hay que el patlache en el caso de la región náhuatl, que el patlache, que el mole, que la cerveza, que el aguardiente. Entonces, más que trabajo es de convivencia también, y de esa manera se fortalecían las relaciones sociales dentro de una comunidad. Pues tristemente, hoy lo vivimos, de que ya no quieren participar, pero creo que tenemos ese reto, ¿no? Y desafortunadamente la mentalidad que hoy tienen los más jóvenes, ellos tienen otro tipo de pensamiento. De hecho, nosotros estuvimos trabajando con un grupo de maestros y les planteábamos, miren, es que es importante retomar este tipo de organización, hay que enseñarle a nuestros alumnos, por ejemplo, las actividades agrícolas, por ejemplo, los huertos dentro de la escuela, de modo que el maestro sea valorado y que tenga ahora sí que esa revalorización, ¿no? Pero ¿cómo va a ser revalorizado una persona si, por ejemplo, cumple con su jornada laboral y pues vámonos y a veces ni no conocen ni las autoridades de la comunidad, que a veces no saben, por ejemplo, cuáles son los tipos de ceremonias que se llevan dentro de la comunidad? Es tristemente, ¿no? Que sucede ese tipo de situaciones, pero pues ánimo maestro y un gusto poder saludarlo también a través de este medio y pues ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. No sé si alguien más del público tenga alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, opinión, algo que quieran expresar, externar. Este es el momento. Bueno, me gustaría así brevemente preguntar, maestro Rigoberto, sobre un par de conceptos que luego se utilizan en la vida cotidiana, tanto quizá fuera de las comunidades, en la academia, en las políticas públicas, y son estos conceptos de pueblos originarios o comunidades indígenas, eh, con su experiencia, con sus vivencias, tanto en la educación, en el mundo de educación, de la educación, ¿no? Y en las mismas comunidades, como participante de ellas o externo a ellas en algunos momentos. ¿Qué sugeriría usted, maestro Rigoberto? ¿Cómo referirnos a estas comunidades y por qué? ¿Tiene apagado el micrófono, maestro? Normalmente, pues así se les considera, ¿no? O decimos, es que son comunidades indígenas, son etnias, son grupos, ¿no? El por qué se les dice, bueno, ahorita se les denomina que son pueblos originarios. ¿Por qué pueblos originarios? Porque realmente el conocimiento, hay mucho conocimiento ancestral, hay mucha sabiduría ancestral. ¿Y por qué? Porque anteriormente decían que fue fue el descubrimiento de América, ¿no? Pero realmente se descubrió, no fue un
un descubrimiento, perdón, fue una invasión, porque los pueblos originarios existen desde tiempo atrás. Y en la actualidad, pues, los pueblos originarios saben, por ejemplo, cuándo va a llover, saben cuándo, cómo, qué tipo de rituales, por ejemplo, hacer para buscar una solución a alguna enfermedad, ¿verdad? Qué remedios pueden utilizar las personas para controlar alguna enfermedad o qué tipo de medicina tradicional se puede ocupar para alguna enfermedad que tenga alguna persona, ¿no? Pero hay mucha controversia con ese término, porque luego sí hay personas que no les parece o que dicen, es que yo no estoy de acuerdo en que se les denomine que son pueblos originarios, pero realmente si una persona, por ejemplo, quiere saber si nos vamos con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con el pronóstico del tiempo. Yo quiero saber, por ejemplo, si en esta semana va a llover o no va a llover. Normalmente, pues nos vamos a revisar el celular, ¿no? ¿Cómo va a estar el clima en esta semana? Y pues prácticamente estamos acostumbrados a lo de la tecnología. Sin embargo, en los pueblos originarios o en la población que vive en las comunidades, sabe identificar cuándo y de qué forma, a través del comportamiento de los animales, a través de la naturaleza, porque la misma naturaleza nos indica qué es lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, hasta bueno, ahorita que hemos andado en este tipo de investigaciones, la población de las comunidades, por ejemplo, saben o identifican cuándo va a ser una temporada de lluvias, de huracanes, y cuándo va a ser una temporada de sequía. ¿A través de qué? A través de los nidos, por ejemplo, que hacen o que ponen los pájaros, ¿no? Si es a media altura, pues eso significa que viene una temporada buena, ¿no? De cosecha y de lluvia. Pero si ponen por ejemplo, en lo alto, pues saben que probablemente pues va a haber mucha sequía o porque no va a haber viento ni nada de eso. En el comportamiento de los animales, así como también, por ejemplo, cuando saben que se acerca una enfermedad, por ejemplo, una característica o un animal que anuncia malos augurios, y creo que en las regiones o en los grupos, por ejemplo, tanto Tenec Náhuatl y el Xiyuy, ellos saben identificar que si, por ejemplo, el tecolote canta cerca es porque se acerca una enfermedad, cosa que por ejemplo, en un pueblo se escucha cantar el tecolote, simplemente dice, no, pues es un animal que por ahí le gusta cantar, ¿no? Pero no puede interpretar este tipo de fenómenos tanto naturales que puedan suceder o acontecer. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, por su respuesta. Sí. ¿Cómo fue el planteamiento que hizo usted, maestro? ¿Por qué llamarles, o cómo llamarles comunidades indígenas o pueblos originarios? Fíjese, Creo que aquí el maestro Modesto quiere complementar la respuesta, maestro Rigoberto. Sí, adelante, adelante. sí, mire, maestro, como decía el maestro Rigoberto también, lamentablemente, y esto yo me remito siempre a la época, inclusive de la Edad Media, hablando de Europa, ¿sí? Entonces, Cristóbal Colón tuvo que venir a colonizar a este continente, que no se sabía que era continente, ¿no? Se basó en el mapa de Toscanelli, un geógrafo que elaboró un mapa en donde pues señalaba que en aquel entonces manejaba mucho lo de
la India y la China, ¿sí? Con el ámbito de las especies, ¿sí? Querían adquirir esas especies para, seguramente lo que utilizan para la preparación de la comida. Y entonces tenían que trasladarse a China o a la India. Bien, entonces, como no sabían, bueno, por dónde quedan esos lugares, ¿no? Entonces, con el mapa de Toscanelli se señalaba que esos países, tanto China y la India, estaban en el occidente, ¿sí? Ubicados en Europa, ¿sí? Entonces, claro que Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos, entonces se trasladaron a América y llegaron a las costas y vieron personas, veían gente, ¿no? Pues el elevado calor que hace por ejemplo, en América Central y todo lo que concierne a Perú, por esos lugares, a las costas de Cuba, llegaron a Haití, esos lugares donde la gente vivía casi desnuda, ¿no? Porque el calor era intenso. En fin, entonces, de ahí pensaron que habían llegado a las Indias, ¿sí? Y los habitantes de ahí se les denominaron indios, ¿sí? Porque ellos ya habían llegado a la India y los pobladores eran indios. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que pues no habían llegado a la India ni a la China, sino llegaron a un nuevo continente que después ahora lo conocemos, ¿no? Bien, pero de ahí derivó el nombre de indios, los habitantes de esa región. Y a todos, y después nos llamaron indios, a todos los pueblos que habitaron nuestros ancestros en este continente. ¿Sí? Lamentablemente ese concepto de indio después le dieron otro significado, otra semántica. En lugar de indios, dijeron, bueno, nos calificaron como una descalificación y como una, como dijera yo, desprecio, en fin, es decir, no visto de buena manera, digamos, indio, inclusive, no sé, hoy todavía en Tamazunchale todavía se da, pero antes se daba mucho la discriminación. Y dicen, no, pues eres indio porque caminas descalzo, o utilizas guarache, pero pues solamente los indios hacen eso. Entonces nos inventaron el concepto de indios como parte, como un concepto de discriminación. También se llamaron indígenas, los pobladores de acá. Entonces, como que de se manejaron, indios e indígenas, indios e indígenas. Entonces, y luego, pues nosotros empezamos algunas veces ya también a revisar esto. Pues este fue un error grandísimo, un error histórico que nos llamaron nosotros indios, porque pues nosotros no vivíamos en la India, sino vivían nuestros ancestros en unas nuevas tierras, en un nuevo continente. Pero así se llamó, y entonces ese concepto de indio nos aplicaron como discriminatorio. Lo que hicieron un poco de minimizar eso, entendiéndonos como indígenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, creo que como la antropología, en este caso, sus investigaciones fueron evolucionando. Ahora se nos llama como pueblos originarios. Y a mí, en lo personal, me parece muy interesante y me gusta entender conocer esa excepción que se llaman los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, nuestros ancestros eran los pueblos auténticos de este continente. Y que con base en eso están retomando, ahora son los pueblos originarios. Y bueno, por ese lado yo
de veras, alabo los que crearon esta expresión, porque ya como que ya nos conocen como pueblos originarios, auténticos de aquí, de este continente, y ese concepto de indio, sin embargo, como son conceptos muy arraigados, de tal manera que se sigue utilizando poco a poco, pero bueno, pero ya hay un concepto bien interesante. Pueblo originario ya nos habla de otra manera. En ese sentido, hay un avance, hay un cambio, y ya esa, yo lo entiendo de esa manera, de los indios, porque no somos indios por el hecho de que no venimos de la India. Por una equivocación, un error histórico, yo le llamo un error histórico, toda vez que el Colón pensó que había llegado a la India. Muy bien, maestro Rigoberto, no sé si quisieras comentar algo o si no, o si hubiera alguna otra participación, pregunta, comentario. ¿Ya nadie quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? De las personas que están conectadas. Bueno, pues al parecer ya no, ya nadie tiene ningún comentario. Pues yo creo que ya aquí cerraríamos, doctora Bel. No sin antes mencionar que pues esta es la primera charla de una serie de 4. Esta semana, bueno, el próximo miércoles tenemos la segunda y la próxima semana tenemos 2 más. Son unas charlas que programamos previo a un curso de la lengua náhuatl que vamos a impartir aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para aquellas personas interesadas en conocer, en aprender un poco de la lengua y a conocer un poco de la cultura náhuatl del estado de San Luis Potosí, una de las variantes de las 34, no recuerdo cuántas variantes son, maestro Rigoberto, no recuerdo muy bien cuántas variantes del náhuatl hay a nivel nacional, pero bueno, del estado de San Luis Potosí, pues es una de las variantes, ¿no? Y pues sí, conocer un poco más de la cultura, como bien ya nos platicó por aquí el maestro Rigoberto, que hay muchas cosas que se han perdido, esa solidaridad entre los pueblos originarios, entre las comunidades indígenas o pueblos originarios. Pues yo creo que las personas ideales con las que los profesores o las personas que estamos de alguna manera desde desde nuestras diferentes trincheras, nuestra tarea es muy diversa, pero yo creo que nuestro destinatario principal son los niños, para que los niños crezcan ya con una idea diferente, vean la lengua, le den un valor diferente a la lengua, a la cultura, un valor, y todos los conocimientos que se transmiten a través de la lengua, yo creo que ellos son nuestros destinatarios. Creo yo que así es, porque ya los jóvenes, ya la gente adulta, pues ya estamos así como que muy moldeados y ya difícilmente nos vamos a poder desmoldear o desmoldear a las personas, porque ya tienen una idea, ya tienen un concepto, ya están formados, ya ven la vida de una forma diferente. Entonces, pues sí, sí hay muchas cosas que tenemos o que podemos todavía rescatar de alguna manera y fortalecer las que tenemos todavía, que conservamos todavía, fortalecerlas y rescatar algunas otras que por ahí se nos han ido quedando en el camino. No, pues agradecerles por la invitación a esta interesante plática, pues a nosotros nos da muchísimo gusto compartir nuestra cultura y creo que
pues la preocupación que tenemos todos es un fenómeno no solamente en la cultura náhuatl, sino también en cada una de las lenguas que se hablan al nivel nacional. Y no solamente al nivel nacional, sino que en todo el mundo existen ese tipo de situaciones, pero bueno, no queda de otra más que pues seguir hacia adelante y compartir el conocimiento que nosotros tenemos con las futuras generaciones, que como usted lo acaba de decir muy acertadamente, si nosotros dejamos guardado y reservado esos conocimientos, pues se van a ir perdiendo, pero esa es la tarea que tenemos de poder compartir lo poco, lo mucho que tengamos y por qué no seguirla fortaleciendo. Hemos tenido la oportunidad por ahí de estar en diferentes espacios y pues es sentirse orgulloso de su lengua, de su identidad. Y si hay personas que son, eh, pertenecen a un pueblo originario, pues animarlos, invitarlos a que hagan uso de la lengua, que no se avergüencen. Hoy las leyes nos respaldan y nos dan esa oportunidad ahora sí que de incrustarnos en el mundo de la política, en diferentes espacios, podemos hacer uso de ellas y pues adelante, yo los invito a que no se avergüencen de su lengua y a seguir practicando dentro del hogar, dentro de la familia, esa riqueza cultural que tenemos para que no se pierdan. Entonces, pues gracias a ustedes por la invitación y pues ahí estamos a la orden y cuando gusten, pues también podemos darles por ahí alguna asesoría, algún acompañamiento en alguna duda que tengan con respecto a las normas de escritura de las lenguas correspondientes, pues ahí estamos a la orden nosotros, estamos trabajando ahí en el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, ubicado ahí en Matlapa, San Luis Potosí, ahí tienen su casa y pues a la orden. Muchísimas gracias, maestro. Y pues ya en próximos días le estaremos haciendo llegar por correo electrónico su reconocimiento. Muy bien, y pues aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Por ahí tenemos el aniversario del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas. Ojalá pudieran acompañarnos en este importante evento. Estamos organizando un evento sociocultural y pues ojalá pudieran tener la oportunidad de estar con nosotros. Va a ser el día 6 de junio, ahí en las instalaciones del YELIP. Parece ser que por ahí el secretario de Educación va a estar con nosotros y bueno, pues por ahí les estaremos haciendo llegar la invitación ya de manera digital, pero pues ahí los invitamos, ¿no? Gracias y estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestro. Y muchísimas gracias también a los que nos acompañaron en línea.